¿Y qué es el huechipantu? Pupichige chimlelu walmapu, alcatuman, eimen ngay tfachizumu. Niños del territorio mapuche, esto se lo dedicamos a ustedes. Seco, mira. Ay, vamos. Waleng ngay tfa walmapu meu. Pupichige che au canto me kei lelfun meu. Weluka kimel tuniengei mapuche kimun. Estamos en verano en el Huelmapu. Los niños juegan y se les enseña conocimientos de la cultura. Muy bien amigos, así continuamos compartiendo en nuestra radio Rayén FM. Y cuando son las 16 horas con 20 minutos, repetimos la pregunta del día de hoy para nuestros auditores. ¿Qué es el huetripantu? Si lo sabes, llámanos a nuestro teléfono 21 21 21 y podrás ganar 2 entradas para ir al sitio. Recuerda, ¿qué es el huetripantu? ¡Ey! ¿Quién eres tú? Inche ñim. Uñum. Pájaro. Sí, un pájaro. Y yo los estaba mirando desde este árbol y me gustaría conversar con ustedes sobre el huechipantu. Huechipantu. Nueva salida del sol. ¡Sale! ¿Y qué es el huetripantu? ¿Huechipantu? Díganlo. Díganlo. Hágalo. Hágalo. El huechipantu es un acontecimiento muy importante en el mundo mapuche y los antiguos, o sea los cuifiqueche, lo celebraban con grandes fiestas. Cuifiqueche. Antiguos. ¿Con fiestas? Sí, con fiestas, pero antes que nada deben saber que el huechipantu es parte del mapuche kimun. ¿De qué? Del mapuche kimun. Ah. Mapuche kimun. Sabiduría mapuche. Alkutamun. Alkutumun. Alketuman. Escuchen.
Como ustedes saben, el Nagmapu es el espacio. Nagmapu. Espacio que habitamos. Nagmapu. Sí. Munahuacha. Fort. Ustedes no saben nada. ¿Acaso no son mapuche? Sí. Pero a mí nadie me ha enseñado. A mí tampoco. Es que a mi mamá no sabe. Es que mi mamá no sabe. Feley. Feley. Bien. Está bien. Yo les voy a contar. Al-Kutumun. Kim al-Kutubkei tache. Kimal Ketukei Tache. Hay que saber escuchar. El Nagmapu es el espacio donde vivimos todos. Los pájaros, los árboles, los animales y toda la naturaleza. Pero antes, esto era muy distinto. Cuando vivían los mapuches más antiguos, esto era puro bosque y puros campos. En ese entonces no había ni computadores, ni autos, ni cámaras. No había libros ni muchas cosas que hoy conocemos. Pero sí había mucho kimun. Kimun. Sabiduría. En ese tiempo la gente observaba mucho la naturaleza. Hacían gunesuam. Ngnesuam. Observar, analizar, reflexionar, aprender. Ha pasado mucho tiempo. Me gustaba más como era antes. Ahora se pelean y ensucian los bosques y botan basura y la ciudad ensucia mucho la naturaleza. Y así, los mapuches empiezan a comprender todos los cambios que habían en la naturaleza. Y se dan cuenta que cada cierto tiempo siempre se repite lo mismo. Y eso coincide con el movimiento de Cuillén, Antú y Huaglén. Kuyen. Luna. Antu. Sol. Wanglen. Estrellas. Pero yo les estaba hablando de... ¡Foch! Estos pichiqueches me hacen perder el hilo. Sí, que los cuifiqueches se dieron cuenta de que el Antu en su movimiento diario había una época en que él estaba más cerca y otra en la que estaba más lejos de esta parte del Nagmapu, o sea, de aquí, donde estamos viviendo. Y vieron que cada Mari Kulakuyen, Mari Kulla Kuyen. 13 lunas. el sol estaba en su punto más alejado de esta parte de la tierra. Y desde este momento empezaba a acercarse nuevamente. Los cuifiqueche representaron este momento diciendo Quiñeche Canalca Winetuyantu. Quiñeche Canalca Winotui Antu. El día se alarga en un paso de gallo. Que quiere decir que el día comienza a alargarse en un paso de gallo. O sea, es la noche más larga del año. De ahí en adelante, las noches empiezan a acortarse lentamente. Este acontecimiento de la naturaleza sucede en el Apon Cuyen, Apon Kuyen. Luna llena. del mes de junio, entre el 21 y el 24 del calendario Winca, más o menos. Y se dieron cuenta también que esta época coincidía con el brote de las plantas. Es como si la naturaleza comenzara a renacer de nuevo. Esto es lo que los cuifiqueches llamaron Huetripantu, o sea, nueva salida del sol, o como dicen ahora, Año Nuevo Mapuche. Huestripantu. Nueva salida del sol. Y todo esto ocurre en las épocas de las grandes lluvias, que en Mapuzungún se dice Puquén, o sea, en invierno. Puquem. Época de lluvias. ¿Cómo se dice primavera? ¿Cómo se dice verano? ¿Y cómo se dice otoño?
Verano es el tiempo de las cosechas y de la abundancia. Y a esta época se le dice Wanlung. Walung. Época de cosechas. Primavera se dice Pewu. Pewu. Época de brotes. Y es la época de los brotes y de los florecimientos. Y el otoño sería Rimu, Rim. Época de descanso. que es la época de descanso de la naturaleza. ¿Entienden? Sí. Felei, felei, felei. Yo les voy a decir. Felei. Bien. Los antiguos establecieron 4 etapas en que se divide el año. Y son, primero, Pukem, Pewu, Wanlung y Rimu. Repetimos todo junto entonces. Primero, Pukem. Después, Pewu. Después, Wanlung. Y después, Rimu. Muy bien, muy bien. Por fin, por fin. Recién ahora les puedo decir cómo se celebra. Como este es un momento tan especial, la gente se prepara para esperarlo y celebrarlo. ¿Saben lo que se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿Qué se hace? Bueno, este es un momento de gran alegría y felicidad y la gente comparte con la naturaleza este acontecimiento realizando distintas actividades, tanto en la familia como en el resto de su lofche. ¿Qué es lo que es un loche? Lofche. Loche. ¿Qué es lo que es un lofche? Lofche. Conjunto de familias emparentadas. El lofche es un conjunto de familias, en la mayoría de los casos emparentados, que comparten muchas cosas comunes, como un espacio territorial, costumbres, autoridad, forma de celebrar sus ceremonias, huetripantu, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es la forma propia de organización mapuche. Pero bueno, como les decía, la gente se junta a celebrar y empiezan desde el día anterior a preparar diferentes tipos de comida. Mulchun, caco, musai, hilo, kofke y muchas cosas ricas más. Mulchun. Pan de trigo cocido. Kako. Mote. Mushai. Bebida. Hilo. Carne. Kofke. Pan. También por la noche se juntan en las familias a contar epeu, coneu, piam, ulcantum, nucham. Epeu. Cuentos. Coneu. Adivinanzas. Piam. Enseñanzas. Ulkatun. Cantos. Nucham. Conversación. Durante el mismo día del Huetripantu, desde el momento en que el Antú aparece por el Puel Mapu o amanece, se hacen fiestas y ceremonias propias como el Niñatún, Geikurrewen, Conchotún, Mafún, Lacutún. Puelmapu. Territorio del Este. Nillatun. Ceremonia religiosa mapuche. Ngeikurrewen. Ceremonia religiosa de la Machi. Palin. Juego. Conchotun. Confirmación de amistad. Mafun. Casamiento. Lakutun. Bautizar niño o niña con nombre de algún adulto. Y antiguamente en la madrugada toda la familia iba, y seguramente algunas personas todavía lo hacen, al Huichulco, Leufu, Ufco, más cercano a bañarse para comenzar el Huetripantu con el calul y el puyi limpios y renovados. ¡Qué bacán! Huichulco. Estero. Leufu.
río, وفقه vertiente, بليو Sí, pu, bacán, muy bacán. Pero bueno, pichiquecho, eso es el Huetripantu, que en algún momento se estaba perdiendo y se confundía con una fiesta religiosa cristiana, la de San Juan. Pero como ustedes han visto, nuestros Cuifiqueche ya hace mucho tiempo construyeron su propio Kimun, basándose principalmente en el comportamiento de la naturaleza y los astros y la comunicación que establecieron con ellos. ¡Veo callar!